pudiste cargar? No, pero lo hacemos acá. Para. Y esto, probémoslo. El sitio era... No tiene videos embebidos, ¿no? No. Bueno, entonces debería funcionar. Esta versión. No tengo mouse, no. Bueno, no pasa nada. ¿Más? No, un mouse no. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Está bien así? Sí, está perfecto. Bueno, bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros estuvimos hace 10 años, 10 ¿no? años. Hace 10 años estuvimos acá. 10 años después. Hace 10 años. Y en esa oportunidad yo me permití presentar avances de lo que iba a ser mi tesis doctoral, cuyo director era José Luis Fernández, que es el coautor de este librito que presentamos hoy. Bueno, que no pudo venir porque está con un cuadro gripal, así que le deseamos una pronta recuperación. Bueno, yo estaba pensando, no voy a presentar el libro como una totalidad, no lo voy a presentar como quien lo mira desde un satélite. Bueno, es una cosa mía sobre la marcha que estoy pensando, pero lo voy a presentar como quien atraviesa una ciudad por una avenida y cuenta lo que ve en esa avenida. No voy a contar todos los barrios, porque no sé, el que lo quiera leer se lee rápido, es chiquitito y está lleno de gráficos, así que bueno, arrancamos por la avenida Rivadavia y vamos para la General Paz y que pase lo que Dios quiera. Antes que nada, en realidad es medio libro, porque el libro se llama Loan, el nodo vacío. Nosotros empezamos a ver que bueno, todos saben de qué se trata el caso Loan, es un chico que desaparece luego de una comida familiar, y rápidamente escala en los medios, se vuelve parte de la agenda, y nosotros vimos ahí que algo pasaba. Es verdad que Fernández al principio me dijo, bueno, que era como medio inabordable el asunto, así que a decir verdad yo me puse a hacer casi un registro, estamos a mediados del 24, un registro casi a mano, ¿no? Buscando en Infobae, buscando en Clarín, buscando en Página 12, buscando en YouTube. Bueno, rápidamente me di cuenta que podía hacer un scrapping diario e ir bajándome todo lo que estaba disponible. Y eso lo hice, lo hice en un principio porque estaba trabajando solo y, porque los medios, sobre todo los nuevos medios como las plataformas más rápidas y más cortas como TikTok, eh, muchas veces borran el contenido. Entonces lo teníamos que agarrar antes que se escapara. Bueno, al poco tiempo, al principio no quiso, pero al poco tiempo José Luis dijo, sí, no, bueno, ok, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Eh, y bueno, seguimos con el scrapping y con el procesamiento de todo lo que iba apareciendo, que ahora les voy a contar un poquito. Eh, pero quiero, a ver, los compañeros que hablaron recién, yo admiro el ímpetu con el que contaban las cosas y con la seguridad y este, lo asentado que tienen todo. Y nosotros, yo vengo de las ciencias de la comunicación y en realidad vengo de la terapia sistémica. Yo tengo la desgracia de ser psiquiatra también, parte de comunicólogo. Y o sea, vengo de la sistémica básicamente, lo vamos a poner ahí. Y a principios del siglo XXI,
la sistémica se encontró con muchos límites para seguir progresando y yo en ese momento estaba haciendo maestrías y estaba con ganas de empezar el doctorado. Y en ese momento es el fin de los grandes medios, es el fin de la televisión, de los periódicos. Todavía no está Netflix, o había cosas, había como unos proto Netflix, pero todavía. Y entonces lo que estaba pasando era el desplazamiento desde un sentido, que era el sentido de la visión, a otro sentido que es el sentido del tacto. Esto ya lo había dicho McLuhan hace mucho, ¿no? O sea, para entender aquellos viejos medios, sobre todo la televisión, la radio, eh, los medios broadcasting, medios de uno a muchos, ya los estudios de comunicación ya más o menos se habían tomado 100 años, desde Durkheim y Tarde, más o menos ya habían desarrollado cómo entender eso. Pero al caer el mundo analógico y aparecer al mundo digital y a desplazarse el sentido de la visión al tacto, eh, bueno, no teníamos cómo entenderlo. Y no sé si todavía tenemos cómo entenderlo. Entonces, este libro es como un abordaje, quizás tardío, porque es de este año, ¿no? Pero es uno de los intentos de abordaje de, del acontecimiento, ¿no? Son hechos sociales que se van convirtiendo en acontecimientos en los medios. Eh, la granularidad, lo grumoso que es hoy en día la comunicación, es que digamos, eso es lo que hace difícil que sea abordable con las viejas herramientas de la sociología de los medios del siglo XX. Así que bueno, voy a ir pasando un poquito, porque tenemos poco tiempo también, ¿no? Ya nos tenemos que ir a comer y todas esas cosas. Eh, sí, bueno, les cuento ahora un poquito rápido cómo es el caso, qué marco teórico usamos y por ahí lo que sí es interesante de este caso como punto de partida para los que le interese es el trabajo transdisciplinario que hicimos. José Luis viene de la sociosemiótica y yo en este trabajo me ubico como en la redología, lo llamamos redología para poder meter elementos que van más allá del análisis de redes sociales. Entonces el trabajo de integración de esas perspectivas. Bueno, el caso Loan, como dijimos, se centra en una desaparición y un vacío, en un silencio. O sea, Loan es un chico de 5 años que deja de producir discurso. Desde el punto de vista mediático, ¿no? O sea, no queremos caer en una cosa como obscena de decir estar hablando de alguien que está desaparecido como si nada, ¿no? Desde ya que eso lo tenemos presente todo el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, acá lo vamos a enfocar como un nodo vacío. Y lo que hicimos entonces, como les decía, fue scrapear durante 2 años. Bueno, acá están los números, están en el libro y demás, son números que van a ser más importantes en poco tiempo, pero para hoy en día están bastante bien. Y lo que vimos es que hay dos núcleos narrativos que van divergiendo, que se van como separando a lo largo del tiempo, que son el expediente judicial y, si querés, el expediente mediático. O sea, y van teniendo como sus propias lógicas, ¿no? Como el mundo de la justicia produce su expediente, busca sus testigos, sus pruebas, sus abogados defensores y demás, jueces, y en el mundo mediático hay otro juicio que tiene sus propias reglas. Entonces,
nuestro trabajo fue tratar de entender, lo que nos propusimos fue tratar de entender ese juicio, sobre todo ese juicio mediático y cómo ese juicio mediático podía influir sobre el juicio en sí mismo, ¿no? Lo que hicimos entonces fue construir un corpus que apunta a la totalidad de lo que fuera scrapeable. Esto quiere decir que todos los medios a los que teníamos acceso, mucho de lo que son los periódicos, Infobae, después, bueno, encontramos que era un actor muy importante, YouTube, Reddit, TikTok, Twitter, Facebook, todo lo que podíamos acceder. Lo cual nos deja ya de entrada, y eso es uno de los límites importantes del trabajo, nos deja fuera todas las conversaciones de Telegram y de WhatsApp, con lo importante que son. Así que bueno, eso ya es uno de los límites de nuestro trabajo, no haber podido incluir eso. Y lo que hicimos una vez que tuvimos todo ese magma fue empezar a trabajar con coocurrencias textuales. O sea, básicamente cuando aparecían cositados, por ejemplo, Laudelina y Loan, lo tomábamos como un vínculo. Bueno, después hicimos todas las métricas, trabajamos con todas las métricas de siempre. Y después sobre eso, abajo de eso, arriba de eso, hicimos un análisis sociosemétrico más o menos clásico, ¿no? O sea, vamos, la enunciación, las condiciones de producción, las condiciones de recepción. Sabemos que todo se va transformando en recepción, después vuelve a la enunciación, etc. Y cómo los sentidos se van como rebotando dentro de todo el magma mediológico y van creando nuevos sentidos. Bueno, todo eso está en el libro y no me voy a extender en eso. Un tema importante, sí que vale la pena acá citar para la conversación que se pueda generar, las fechas, importante, siempre hay que, ¿no?, definir qué es un nodo, qué es una relación, y el marco temporal siempre tiene que estar bien claro. Así que fue del 13 del 6 al 13 del 3, del 24 al 26. Y por eso este librito se llama volumen 1, porque ahora estamos trabajando el volumen 2, que es todo lo que estamos scrapeando ahora, que es el juicio en sí mismo. Y estamos viendo que el salto es bastante interesante como para pensar, ¿no? Bueno, y después toda la purificación que hay que hacer, ¿no? Todo el descremado que hay que hacer cuando tenés semejante magma, porque Roberto Fernández aparece como R. Fernández o como Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo eso hay que reconocerlo, hay que resolverlo, hay que purificarlo, hay que incendiar todo lo que no sea parte de, o sea, reconocer el nodo en sí. Ese es un trabajo como bastante pesado, porque de repente te aparece un nodo, de repente, entonces, Argentina te aparece como un nodo, ¿viste? Si lo automatizás demasiado, tenés que estar todo el tiempo ahí como un trabajo medio híbrido, humano-máquina, de estar quemando todo lo que no es un nodo humano, ¿no? Y una vez que tuvimos eso, encontramos como una media de producción de unidades informacionales, y buscando los picos que salían de esas medias, encontramos 5 fases en esos 2 años. Una primera fase que es como la fase, bueno, obviamente la fase inicial, donde lo que las plataformas y los medios nos traían era el territorio y la familia de Logan, básicamente.
en el libro que está está gratis y lo pueden, al que le interesa lo puede buscar, están todos los grafos con todo bien, bien. Acá está, acá lo pusimos más en modo ilustrativo. En algún momento aparece Laudelina, los que estuvieron siguiendo el caso, Laudelina dice cosas que no tenía que decir y entonces se genera todo un cambio, aparece, hay como una cascada informacional muy importante, se multiplica por 20 la cantidad de unidades informacionales, aparecen nuevos actores, Loan sigue siendo el nodo que nosotros llamamos vacío y central a lo largo de todas las 5 fases. Hay un desplazamiento poco a poco en cada fase desde ese territorio, esa familia, hacia el ámbito del juzgado. Después hay la fase 4, que es la más larga, que es, bueno, la esperable, que es la burocratización, digamos, ¿no? La pérdida de sentido, se entropiza completamente todo el proceso y por más que pasan cosas, no logran acumular sentido, no producen diferencia. Entonces van pasando los meses y es siempre lo mismo. Y ahí se ve cómo TikTok toma cosas de YouTube y las amplifica y las relanza. Entonces Infobae lo toma. Cuando lo toma Infobae, vuelve sobre YouTube y YouTube vuelve sobre TikTok y empiezan todos estos triangulaciones o cuadrangulaciones del mismo mensaje. Esto lo llamamos el momento burocrático. Y la última fase es, bueno, ya la judicial, donde ya los nodos que representan al fiscal, al juez y demás adquieren, bueno, mayor centralidad, intermediación, etcétera. Bueno, voy a pasar esto porque trabajamos las distintas centralidades de grado, de intermediación, etcétera, vimos todo eso. Me voy a apurar porque tenemos poco tiempo, ¿no? Sí, Sí, ya estamos. 3 minutos. Ya estamos. Bueno, voy a saltear el tema de la zapatilla, pero todos recuerdan que la zapatilla de Loan plantan la zapatilla de Loan y eso produce todo un giro discursivo y levanta la cuestión de la sospecha sobre la autoridad, ¿no? Y entonces aparece el tema mitológico, ¿no? Que los policías se encubren, que la justicia en realidad es la que produce el crimen, todo ese tema de toda la traición dentro de la familia, los grandes temas, digamos, de shakespearianos salen para arriba en ese momento. Y una cosa interesante es que nosotros usamos el criterio de transacción, o sea, eh, veíamos que los nodos interactuaban cuando estaban en concurrencia, pero también incluimos la transacción, o sea, ¿qué pasaba? Decíamos que había una transacción cuando se transformaban los nodos a partir de esa interacción. Y ahí encontramos que Infobae era casi como un nodo humano, ¿no? O sea, desde el mundo judicial desde el expediente apelaban a Infobae para la conversación coral que retrataba el juicio mediático y cómo del mundo coral de TikTok y las plataformas, a través de Infobae, las cosas pasaban al expediente. O dicho de otra forma, la conversación hacía que el juez tomara algunas medidas, por decirlo rápidamente. O sea, cuando el pueblo lo pedía, entonces el juez iba actuando. ¿Y cómo lo pedía? A través de la conversación coral en las plataformas. La parte más
más tensionada y más dura y ya termino, del trabajo, y sobre lo que estamos trabajando es integrar el mundo redológico, el mundo de la sociosemiótica. No es fácil, pero eh, vamos en eso. Eh, y bueno, lo demás está en el libro. Bueno, Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, buenísima una nueva bueno, gracias. aplicación. Bueno, estamos un poquito atrasados con el tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta en particular. Acá, Gabriel. Dale. Si tenés alguna intuición sobre... Está en Argentina los casos de desaparición por pasado trágico y son los que dan más confusión. Gabriel, te van a dar el micrófono. Sí, ¿qué Como tal? quieras. No, te preguntaba si tenés alguna intuición, digo, o alguna idea sobre esto. En Argentina los casos de desaparición por nuestra historia trágica son los que generan más conmoción. Está bastante eso estudiado. Igual como lector, o sea, no seguí el caso, ¿no? Me pareció que este caso tuvo mucha noticiabilidad durante mucho tiempo. Obviamente tiene el hecho, además de lo tremendo que sea un niño. Pero la pregunta es, ¿te parece que hay algo ligado al papel de las redes, algo particular de este caso ligado o a la arquitectura de medios o alguna que digas, bueno, ¿por qué este caso tuvo una noticiabilidad que dura hace años? O digo, eso es, no, por eso digo, si tenés una buena intuición, una hipótesis que hace este caso, que tiene los ingredientes para hacer los casos que generan más conmoción, obviamente, pero mi impresión pura de mirar el caso, no, de que este sigue mucho. ¿Hay algo, esto decíamos, de TikTok, del rebote entre los medios, o tiene que ver con que siempre se están generando noticias nuevas, que eso, o ambas no son excluyentes? No sé, alguna intuición que explique la particularidad de este caso, que es muy Sí, particular. bueno, un poco lo que estamos discutiendo, por lo menos en el mundo de la ciencia de la comunicación, estamos con eso, ¿no? Si es la muerte de los viejos medios o es otra cosa, digamos. O sea, si es que van dejando huecos, viste que bueno, vas al kiosco y ya no te venden diarios, ¿no? O sea, prendés la televisión y ves YouTube, todo esto, ¿no? Y todo que el mundo analógico y las formas de lo analógico van dejando como lagunas que son ocupadas por las plataformas, ¿no? Si compramos, de alguna manera, si pensás en Mercado Libre, que reemplazando al mercado de barrio, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con esto que decía al principio de que la nueva forma, si querés, de escritura, de contar es coral. O sea, vamos a un mundo coral. O como decía Ong, la retribalización, ¿no? Como la oralidad electrónica, ¿viste? Como se decía en los 70, 80, que decía, viene la oralidad electrónica. Algo de eso, sí, la muerte del autor, ¿no? Nosotros, bueno, sacamos libros, pero el autor ya murió, o sea, es increíble, ¿no? Dice, acá dice, murió, escribió tal y tal, y en realidad esto ya es el final de una época, ¿no? Y después, la otra cosa que, no sé si es lo que vos estás preguntando, pero a dónde me lleva, es que, porque nos llamaron, viste, por la radio, nos llamaron de algunos programas, que yo, y todos decían, bueno, pero ¿lo pueden encontrar a Loan con esto? O sea, ¿lo encuentran o no lo encuentran? Era la primera pregunta. Y entonces, claro, al principio decíamos no, porque en realidad esto es un trabajo sobre los medios. Y estamos diciendo en el libro que no tiene nada que ver los medios con el expediente. Entonces, bueno, no leyeron el libro. Pero la insistencia era, ¿No te llamaron más? no, 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 entonces para que nos siguieran llamando empezamos a decir, bueno, pero los medios influyen en el expediente influye en los medios, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó que no? Entonces, ¿por qué no aparece en definitiva? ¿Por qué no aparece Logan? ¿No? Y ustedes podrían hacer algo, digamos, si tuvieran más herramientas. Y empezamos a ver que sí. O sea, es muy loco, pero sí. O sea, bueno,
hay compañeros del mundo redológico que no han podido venir, pero Germán García, por ejemplo, trabaja estos temas, ¿no? De cómo si lográs saturar de enlaces, empiezan a aparecer cosas que si no, acá lo han, digamos, ¿por qué no se puede avanzar más? Y porque justamente los puntos importantes no están obliterados, o sea, no sabemos qué pasó en los WhatsApps entre, o sea, supongamos la hipótesis de los brasileños que captan niños para la trata, qué sé yo, bueno, no tenemos acceso a todo ese magma comunicacional, pero si tuviéramos ese patrón y pudiéramos armar cadenas de Markov, seguramente sí, podríamos haber dicho que la probabilidad de que estuviera en tal lado y lo hubiéramos invocado, Un pienso. mini comentario, perdón, que cuando empezamos con el primer encuentro, participó también Inés Caridi, que es una chica de física, que ella trabaja con antropología forense y utilizó estas técnicas para detectar tumbas de desaparecidos. No, no es exactamente el caso este, pero quiero decir, bueno, que puede tener alguna aplicación y de hecho tuvieron éxito en la detección de lugares de la época de la dictadura militar, de detención clandestina, digamos. Así que yo creo que no es exactamente lo mismo. Perdón, ¿y querías preguntar algo? Sí. Ah, a ver si tenemos el micrófono por ahí. Sí. Listo. Gracias, Dani. Gracias. Bueno, muy interesante el libro. Va, lo que contaste sobre el libro en realidad, todavía no lo leí. Pero quería hacerte dos consultas. Por un lado, la cuestión, la cuestión metodológica respecto a cómo es ¿qué es lo que están considerando una unidad informacional, que en algún momento lo mencionaste? Y por otro lado, ¿cómo es que se delimita qué es un nodo y qué no lo es? Si refiere solamente a entidades como personas, si refiere a entidades como, no sé, alguna dependencia de la justicia o de alguna fuerza que esté involucrada, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, me interesaba a ver si podías contar un poquito más, tanto en lo conceptual como en lo metodológico, cómo es que abordaron el tema de la transaccionabilidad entre universos discursivos, si se quiere, como puede ser el comunicacional y el judicial. Pensando en que en última instancia son, no sé, me voy a poner medio laturiano, pero son ontologías distintas, ¿no? Que están en circulación y que eventualmente pueden ir y venir de un lado hacia otro e influirse mutuamente. Era eso nomás. Bueno, la primera parte es la más simple, la segunda es lo que estamos trabajando, ¿no? Y no sé si vamos a llegar a algún lado. El nodo, a ver, la unidad informacional, lo que está un poco atrapada por la herramienta del scrapping. Entonces, el scrapping te dice, bueno, vos le das instrucciones y la instrucción básicamente es que busque posteos, por ejemplo. Entonces, que busque en Twitter y ¿qué busca? Busca palabra clave Loan o niño perdido en el Algarrobal o etcétera. O sea, es un listado de búsqueda y lo que encuentra son, por ejemplo, tweets o posteos en Twitter o Reddit, etcétera, ¿no? Desarrollamos una herramienta para buscar transcripciones de YouTube. Entonces, directamente lo que hacíamos era leer transcripciones. Buscábamos transcripciones y donde decía Logan o alguna de todas estas cosas, lo chupábamos. Y lo mismo para lo que son los medios, por ejemplo, Infobae, noticia de donde estaba. Entonces tomábamos toda la noticia. Sí. Después te mezclábamos si era de los grandes medios o no, o sea, si era un video, si el video era si era el noticiero de TN o era alguien que lo había posteado, etcétera. Todo eso lo fuimos desagregando. Ahora por ejemplo, estamos
haciendo algunos experimentos, por ejemplo, el nivel de entropización de las imágenes, porque pareciera que hay algo ahí. O sea, que cuando de YouTube encontrás imágenes como muy rotas y donde hay una cantidad de colores que no tendrían que estar o formas que no tendrían que estar, quiere decir que el encuadre no fue tan profesional, con lo cual podés llegar a esperar menos entropía. O sea, sabes que cuando uno mira la televisión sabe que antes de prender el televisor ya sabes lo que van a decir. O sea, la información es cero. En cambio, cuando hay alguien que va y pone su celular, es más probable que aparezca algún sentido. Entonces, estamos como trabajando ese tema, ¿no? O sea, pero en el primer volumen eso no está. Bueno, y de ahí trabajamos con la idea del sujeto humano, básicamente. O sea, si era un humano, un sujeto humano. Y bueno, ¿cómo considerábamos transacción cuando podíamos ver que pasaba algo después de esa transacción, de esa interacción? O sea, interacción es relación, coexistencia en esa unidad informacional. Y transacción es que pasaba algo, si pasaba algo, decíamos acá transaccionó, acá en su agencia se movió, se fue para allá o para allá, entonces Laudelina ahora no habla más. Dijo que al chico se lo habían llevado de los pelos, ahora no lo dice más. Bueno, ahí hay una transacción. Y bueno, después la pregunta de esto, los mundos paralelos, ¿no? O sea, los multiversos de la comunicación, porque el expediente después de todo es una narrativa también, es una novela que está como más fijada, como más seca. Lo que hicimos fue trabajar más la narrativa mediática, o sea, nos metimos en eso. Y el expediente, como es ya a principio de año era inmenso, lo leímos, hicimos lectura artificial, porque si no tenés que poner 500 chicos a que te lean y te digan lo que hay ahí, ¿no? Así que, o sea, extracción de sentido y todo eso lo hicimos es un trabajo en marcha, pero, por ejemplo, bueno, quiero agradecer a Laura Alonso, perdón, a Laura Tevez. Ustedes. Laura Alonso es otra también que nos ayudó. Laura Tevez y a Cingolani que nos prologaron y bueno, mejor es lo que le recomiendo el libro. Los dos prólogos son espectaculares. Y Laura, bueno, Laura es la que, digamos, más se metió en esta pregunta tuya acerca de cómo se poliniza en el mundo de los medios y el mundo de la justicia. Está con la idea de que pensemos como un seminario, un espacio donde investigar esto. Así que bueno, el libro tiene como unas conclusiones provisorias y en esas conclusiones provisorias está eso. Y listo, listo, no, ya está. Bueno, Ya está. disculpa que estamos con poco tiempo. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, Felicitaciones gracias a por el ustedes. trabajo. Bueno, vamos a invitar a Dilson. Si quieren, seguimos hasta el ratito, 20 minutos. Sí, yo digo por la transmisión y porque hay gente después, pero... Sí, yo diría que lo hagamos ahora. Sí.